con Nicolás López, director de análisis de MG Valores. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Preocupado por la caída estos días del IBEX 35 o es una oportunidad para tomar posiciones? Bueno, es un momento de volatilidad, de ciertas incertidumbres que siempre provocan cierto nerviosismo, sobre todo pues para los que invierten así en el muy corto plazo, ¿no? Yo en general pues no veo motivos de cambio, ¿no? en la situación general de los mercados. Es verdad que ya sabemos que incluso durante las fases alcistas pues ocasionalmente puede haber alguna corrección de cierta importancia, pero aunque así fuera, no veo motivos para pensar que realmente estamos ante un nuevo deterioro de la economía, que es lo que podría a medio plazo pues justificar un cambio importante, ¿no? en la situación de los mercados. Yo eso no lo veo, pues pienso que estamos en una toma de beneficios que está siendo intensa en los sectores y valores que habían subido mucho en los últimos 2 o 3 años, pues por ejemplo el Nasdaq, que es el claro ejemplo, o en España lo hemos visto con los valores del MAP, donde que ayer sufrieron una caída bastante importante. Bueno, son todos ellos sectores que estaban cotizando a múltiplos muy altos, que son compañías de crecimiento, y ahí es donde se ha producido una corrección fuerte. El resto del mercado, pues bueno, simplemente pues seguimos en el entorno más o menos lateral desde principios de año, y ahí pues la corrección ha sido pues normal, ¿no? Bueno, lo que puede ser un retroceso normal de corto plazo. 91 533 18 51, tenemos las primeras llamadas. Tarragona, Pilar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Dígame usted. Bueno, pues mire, ayer llamé y no hubo tiempo. Ay, qué pena. Por SACIR comprado a 3,83, Sabadell a 2,3, con casi 4 céntimos, y Bankia a 93. Quisiera saber, que voy a largo plazo, cómo ven estos valores. De acuerdo, gracias Pilar, suerte. Gracias. SACIR, Sabadell y Bankia, ¿los mantiene? ¿Son buenas compras? Sí, yo creo que son todos ellos pues buenos valores para mantener a medio y largo plazo. Otra cosa es que en el corto plazo pues alguno de ellos pueda tener un riesgo de una corrección algo mayor. En particular, pues SACIR, pues yo creo que una corrección normal sería ir al entorno de los 4,20, 4,30 aproximadamente, ¿no? Entiendo que la subida desde enero ha sido fuerte, después de que se solucionara el tema del Canal de Panamá, y bueno, pues una corrección técnica normal de ese movimiento, pues 4,20, incluso 4 euros, digamos que es algo que hay que asumir, un inversor de largo plazo, pues entendiendo que forma parte de lo que es la volatilidad normal de un valor como este, ¿no? En el caso de Sabadell y Bankia, los bancos también tienen su volatilidad, también son valores que han subido bastante, y en un momento dado pues pueden tener una corrección algo más intensa que la media del mercado. No es lo mismo pues estar en un valor como Iberdrola que estar en Bankia o en Sabadell, que son valores más volátiles, pero aunque hubiese una corrección un poco más profunda en estos próximos días o semanas, yo como inversor de largo plazo no me preocuparía. Pienso que son valores que en los próximos 2-3 años pues van a tener un buen comportamiento. Nos envía un correo electrónico, se llama José Briones, y dice: encuentro preocupante y rayano el fraude en la desinformación sobre el canje a la par de las acciones Serie A y B que respectivamente practica Abengoa. Dice: recuerdo que las acciones A son de €1 de valor nominal cada una y otorgan 100 votos, mientras que las acciones B son de 0,01 € y solo dan derecho a un voto. Se cotiza en el mercado con una diferencia sistemática superior a 0,50 € por acción a favor de las clase A. Dice: agradecería una respuesta clara y honesta a la situación, porque dice que no entiende, que cree que todo esto se aprovechan de la desinformación de los accionistas y que finalmente pues están perdiendo todos ellos. Bueno, no es que tenga muy claro, ¿no?, exactamente la situación. Es decir, hay una cosa clara: las dos series dan los mismos derechos económicos, ¿no? Entonces, aunque el valor nominal sea diferente, eso no tiene relevancia. Las dos series de acciones dan lugar a los mismos derechos económicos, quiere decir que a los mismos dividendos, o si en su caso se liquidara la compañía, pues a la misma parte de la compañía. Es decir, no hay diferencia económica. Lo que hay es una diferencia en el tema de los derechos de voto. El que eso justifique
un diferencial de valoración tan grande como el que mantiene el mercado, pues ya es algo que corresponde al mercado definirlo, ¿no? No sé por qué mantienen una diferencia tan grande y no están más cerca, pero bueno, pues eso es un poco el mercado el que delimita o el que determina esa diferencia. Respecto al canje a la par, bueno, ahí tengo más dudas, ¿no? Pero en fin, en principio digamos que ese es un canje voluntario, es decir, nadie está obligado a hacer ese cambio de las acciones. Es raro que no haya un arbitraje en el mercado que iguale más los precios, teniendo en cuenta que existe esa posibilidad de canje. Digamos que estaríamos ante una especie de ineficiencia en el mercado, pero yo no lo veo así en términos de fraude o desinformación. Lo veo más como una cierta rareza, ¿no?, de cosas que suceden en los mercados que en principio no tienen mucha lógica, pero que bueno, pues que se mantiene ahí en el tiempo. Pero ya digo, nadie está obligado a acudir a ese canje. Que quiera puede comprar las acciones A, las acciones B, y en principio pues no lo sé, tampoco soy un experto jurídico, pero yo no lo interpretaría en esos términos de canje, o digamos de estafa o algo así de ese estilo, sino que bueno, pues más bien como una rareza del mercado, ¿no? Uh-huh. Nos vamos ahora a Zaragoza. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Dígame. Quería preguntarle a don Nicolás qué me recomienda hacer con la suscripción o no de los derechos de inmobiliaria colonial en la ampliación, porque veo unas volatilidades tan brutales que me asustan un poco, aunque parece atractivo el precio de la acción respecto al que corresponde pagar si se suscribe. ¿Qué me recomienda hacer con las acciones que me correspondería suscribir? ¿Vender derechos o suscribir? ¿Ya tiene acciones usted de Colonial? Sí, inmobiliaria colonial, sí. Sí, pero tiene ya las acciones. Las tengo, efectivamente. Vale, estupendo, gracias. Y otra cosita me iba a decir, ¿verdad? No, eso, que me sugeriría, si vender los derechos o suscribir las acciones que me corresponde. Muy bien, estupendo, gracias, suerte. A ver, Nicolás. Vamos a ver, o sea, en mi opinión, en los precios actuales, tanto los derechos como las acciones pues están muy sobrevalorados. Es decir, el valor de los activos de Colonial después de la ampliación sería de unos 0,50 euros por acción. En consecuencia, pues un precio para la acción como el que van a pagarse o como el que va a pagarse en la suscripción de 0,43, pues es razonable, pero al que está cotizando ahora de 0,70, es decir, que una inmobiliaria cotice por encima del valor neto de sus activos, no es normal, ¿no? Entonces, yo lo que esperaría es que a lo largo de esta ampliación, pues poco a poco, como sucedió por ejemplo en el caso de Bankia, el precio del derecho y de las acciones vaya cayendo y al final, pues si no llega a cero el de los derechos, pues estará cerca. Ya digo que es mi opinión, ¿no? Eso sería lo lógico con los números que yo he hecho. Entonces, para un inversor como usted, usted puede comprar las acciones a 0,43. Quizás la lógica o una estrategia lógica en ese sentido sería vender ahora los derechos y esperar al último momento para volverlos a recomprar y obtener ahí una ganancia. O sin hacer esa especulación, ¿no? Y no arriesgarse a que el precio de los derechos siga subiendo indefinidamente, pues no hacer nada, mantener los derechos y suscribir las acciones cuando llegue el momento. Esto siempre y cuando dentro de su patrimonio tenga sentido aumentar la posición en inmobiliaria colonial. Es decir, no sé cuántas acciones tiene y si tienen un peso muy grande en su patrimonio. Porque en general invertir en inmobiliaria colonial a 0,43, que es el valor que va a resultar de esta ampliación, pues me parece razonable, teniendo en cuenta que parece que estamos en el fondo del agujero inmobiliario, de la crisis inmobiliaria en nuestro país y que los precios ya se van a estabilizar. Es decir, tendría sentido invertir siempre y cuando, ya digo, pues dentro de su patrimonio pues no vaya a tener un peso excesivo el tema inmobiliario. La única duda de todo esto que me queda es que en inmobiliaria colonial hay un crédito fiscal no reconocido de 1.200 millones de euros que si se tuviera en cuenta, entonces se podría justificar un valor de los activos más o menos del doble del que he dicho, ¿no? De 0,50 pasaríamos a 1 euro y entonces las cotizaciones actuales tendrían más sentido. Me pasa que ese crédito fiscal va a ser difícil de recuperar porque la compañía no genera suficientes beneficios, pero en fin, es un poco ahí el tema que podría hacer que se justificase estos precios. Iván de Zaragoza, buenos días.
Iván, hola, buenos días. dígame usted. Mire, tenía varias preguntas. Quería preguntar sobre gas natural y Grifols. En gas natural pierdo casi un 3%. Grifols he comprado hoy, a ver si he hecho bien. Y luego, si el experto sabía alguna acción a corto. Muy bien, gracias. Da otra. Grifols y gas natural. Bueno, gas natural sin problemas, ¿no? Creo que es de las compañías que lo están haciendo bien, que se benefician directamente del tema de la bajada de los tipos de interés, que es bueno, pues un poco uno de los detonantes y de los motores de la subida de la bolsa que está habiendo en la bolsa española. Yo creo que esta situación de tipos de interés bajos va a seguir durante bastante tiempo, en los próximos 2-3 años al menos, y en ese entorno, pues compañías que pagan dividendos del orden del 4%, como es gas natural, pues tienen entiendo yo un potencial de caída pues muy limitado, ¿no? Es decir, siempre lógicamente le puede afectar una fase de corrección. En el caso de gas natural, si esta situación de ahora se prolongara, pues a lo mejor vuelve al entorno a los 19 o incluso 18 euros, pero bueno, pues eso sería una corrección normal dentro del entorno alcista que tiene. En el caso de Grifols, pues bueno, es un poco más complicado en la medida en que es de estas compañías de crecimiento que han subido mucho en los últimos meses y que ahora están un poquito ahí en el ojo del huracán. Entonces aquí bueno, sí que existe el riesgo de que la corrección pueda ser algo más profunda. El oyente ha comprado en una zona de soporte interesante de los 36 euros. Bueno, parece una buena compra, digamos un buen momento en el sentido que estamos ahí en un nivel de soporte. Si perdiera esta zona, pues ya sería un poquito más delicado, ¿no? Y quizás la corrección se podría prolongar. Si es un inversor de corto plazo, no lo sé. Yo quizás de momento sería partidario de vender en un rebote, en 38,5 aproximadamente. Y luego pues ya veríamos a ver qué pasa con este movimiento. Nos vamos a Salamanca. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Quería comentar al analista para corto plazo, para trading, que me diese solo resistencias de Bankia, Santander y BBV. Gracias. Gracias. Bankia, Santander y BBV. ¿Cuál le gusta más? Bueno, quizás en este momento el que está más fuerte es Santander, en mi opinión. La opción más conservadora sería BBVA, que tiene un movimiento ahí muy lateral y de rango desde hace mucho tiempo, entre digamos 8,50 y 8,20 aproximadamente, son los niveles en los que está. Y Bankia pues es quizás donde hay un poquito más de riesgo, ¿no? En cuanto a que haya una corrección algo más profunda y en cuanto a que no tiene unos niveles tan claros, ¿no? Por la subida así más sostenida que ha tenido en los últimos tiempos. Pero bueno, el caso de Santander, yo creo que una corrección, lo máximo que yo esperaría pues sería volver a tantear esa zona del 6,80, que es donde ha arrancado el último movimiento. En el caso de BVA pues sería ese 8,50 que he mencionado, y el caso de Bankia pues es un poco más dudoso, ¿no? Quizás 1,30 sería la zona de soporte. José Luis de Madrid, buenos días. Hola, buenos días. ¿Sus valores? Quería una recomendación del IBEX 35 a largo plazo. De acuerdo. ¿A qué llama usted a largo plazo, José Luis? Pues un año. Muy bien. Gracias. Venga. Valor dentro del IBEX. A un valor. Bueno, es que esto de los valores Ya. Depende mucho de lo que... Es de los míos. Sí, de lo que uno busque, del nivel de riesgo que uno quiera Él que quiere uno quiera ganar dinero, asumir. sobre todo. Sí, De aquí a un año ganar. Pero esa no es la forma razonable de plantearse una inversión, ¿no? Uno tiene que saber un poco lo que quiere y el riesgo que quiere asumir, porque si no luego vienen los disgustos y no, hombre, pero yo no me esperaba esto, pero hombre, ¿cómo puedo yo perder? Entonces, bueno, digamos que una opción algo más agresiva, en mi opinión, pues sigue siendo un banco, por ejemplo Santander, invertir en Santander, yo creo que en principio de aquí a un año, 2 años, podríamos hablar de objetivos en torno de 8,5, 9 euros. Podría ser por tener una referencia, ¿no? No digo, no es un pronóstico de que vaya a estar ahí exactamente, pero bueno, si las cosas van bien, pues sería un objetivo. Una opción más conservadora, pues es seguir con los valores, con los dividendos, ¿no? Gas Natural, que hemos mencionado, Abertis, ahí que podemos ganar, pues entre el dividendo y la revalorización, pues del orden del 10% anual, ¿no? Sería un poco la expectativa de rentabilidad que yo veo desde los niveles actuales. Nos vamos con Alejandro de Madrid. Buenos días. Buenos Alejandro, días. dígame. Quiero que me diga que quiero comprar de Endesa o que me aconseje y Iberdrola. Muy bien, muy bien.
Estupendo, gracias. Nada. Las eléctricas le molan. Uy, le gustan. Uy, se me ha escapado, no sé en qué estaba pensando yo. Sí, por supuesto, ¿no? Las eléctricas entrarían dentro de los valores estos más o menos estables, con una buena rentabilidad por dividendo. ¿Cuál de los dos elegir? En principio, una opción más conservadora sería Iberdrola, ¿no? Invertir en Iberdrola ahora, pues es invertir en una compañía que nos paga un 5% de dividendo y que su negocio pues puede crecer un 3-5% anual, pues ahí tenemos cerca de un 10% de rentabilidad. En Endesa el tema que hay sobre la mesa pues es la posibilidad de que Enel finalmente pues haga una OPA para sacarla del mercado. Creo que eso es lo que explica la subida tan fuerte que ha tenido en los últimos meses, ¿no? Entonces, bueno, si quiere usted asumir algún riesgo un poquito mayor y a ver si es verdad que Enel se decide hacer una OPA, pues entonces invierta en Endesa. Aquí la inversión sería un poquito más especulativa, pues sería un poco pensar en que se va a producir esa operación, dependiendo un poco, ya digo, del nivel de riesgo que quiera asumir. Estupendo. Nicolás López de Mezo Valores, gracias.